Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno de identidad disociativo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy empezaremos una nueva serie del podcast. Este y los dos siguientes episodios los dedicaremos a hablar de los trastornos disociativos. Este grupo de desórdenes en los que las personas se desconectan de su realidad, de sus memorias, de su conciencia o de su propia identidad. Así, esta serie la empezaremos hablando de los síntomas, las causas y el tratamiento del trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Además, como en cada episodio en el que hablamos de desórdenes psicológicos, tendremos un caso clínico en el que entenderemos el trastorno de identidad disociativo de manera más práctica. Si te gustaría conocer las fuentes de donde se extrajo la información para este episodio, puedes encontrarlas en la descripción, y ahí también encontrarás las redes sociales de Brain to Brain, por donde me encantaría que me escribieras tus sugerencias de temas para próximos episodios, o si tienes alguna pregunta o comentario. Igual te agradecería mucho que compartieras nuestro contenido con quien tú quieras. Si te gusta el podcast, esta es la mejor manera de apoyar este proyecto y de que esta información llegue a muchas más personas. Si te pregunto quién eres tú, seguramente me dirás tu nombre, tu nacionalidad, a qué te dedicas, tus gustos y preferencias y otras cosas que son importantes para ti. Todo eso y muchas otras cosas más son lo que constituye la identidad de una persona. Nuestra identidad es algo que, aunque en la mayoría del tiempo perdemos de vista, es fundamental para relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos. La identidad está funcionando todo el tiempo y es lo que le da cohesión y coherencia a la manera en cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos frente a él. De verdad, tener una unidad frente a nuestra identidad es algo realmente importante y nos resultaría muy extraño que esa unidad desapareciera. Por eso es por lo que el trastorno de identidad disociativo es tan llamativo y despierta tanto interés en la cultura popular, siendo el tema de muchas películas, series o libros, y es que la característica principal de este desorden es justamente la ruptura de la identidad de una persona. Es decir, una persona puede tener dos o más estados de la personalidad y es posible que pueda adoptar incluso más de 100 identidades diferentes, todas coexistiendo simultáneamente. Y en algunos casos, cada una de estas identidades son completamente independientes, cada una con su propio tono de voz, comportamiento y lenguaje corporal. Sin embargo, lo usual es que las personas con este trastorno tengan alrededor de 15 identidades distintas y son solo parcialmente independientes, lo que quiere decir que varias personalidades tienen muchas similitudes entre sí. Y es por esta razón por la que, aunque antes se conocía esta patología como trastorno de personalidad múltiple, pasó a llamarse trastorno de identidad disociativo. Este nombre es más preciso, ya que no se trata tanto de que una persona tenga múltiples personalidades, sino que su personalidad se fragmenta dando lugar a distintas identidades. Todos los rasgos que aparecen en sus diferentes identidades forman parte de su personalidad, pero aquellos que tienen este desorden no logran expresar estos rasgos de manera unificada. De esta manera, las personas con trastorno de identidad disociativo reportan que de repente dejan de tener control de sus acciones, de las cosas que dicen, de sus emociones, impulsos e incluso de sus actitudes y preferencias. Ellos refieren que de un momento para otro pasan a ser un espectador de su conducta y que se sienten impotentes al no poder controlar lo que hacen, piensen o sienten. Igualmente, estas personas refieren que cuando pasan de una identidad a otra pueden sentir cambios en sus cuerpos. Por ejemplo, sienten su cuerpo más pequeño, como el de un niño,
o pueden sentir que han ganado masa muscular y que son mucho más grandes. Esta transición entre una identidad y otra suele pasar desapercibida, pero hay casos en los que la aparición de una identidad se denomina manifestación de posesión. Y esto es exactamente a lo que suena. Cuando una identidad en forma de posesión surge, una persona sentirá que un ser sobrenatural, un espíritu u otra persona ha tomado el control de su cuerpo, de tal manera que empezará a hablar o a actuar de un modo muy diferente. Por ejemplo, una persona con este problema de salud mental sentirá que su identidad ha sido sustituida por el fantasma de una niña que se suicidó en su ciudad años atrás, por lo que hablará y actuará personificando a aquella niña. Sin duda, una experiencia aterradora y desconcertante, tanto para la persona que la sufre en carne propia como para las personas que lo observan. Por otra parte, el trastorno de identidad disociativo, además de esta marcada fragmentación de la identidad, se caracteriza por la presencia de amnesia disociativa. Esto quiere decir que aquellos con esta patología pierden sus recuerdos importantes. Ellos olvidan periodos completos de sus vidas, olvidan procedimientos y pierden memorias de lo que hicieron recientemente. Por ejemplo, una persona con este trastorno puede perder los recuerdos de su niñez o de su adolescencia. Puede no recordar lo que hizo la semana pasada o se le puede hacer imposible conducir cuando antes podía hacerlo perfectamente. Esta amnesia puede aparecer cuando una de sus identidades toma el control y puede hacer que las personas lleven a cabo fugas disociativas, en las que caminan o viajan grandes distancias sin darse cuenta, y cuando recuperan la conciencia no saben explicarse cómo llegaron hasta ese lugar. De esta manera, estas dificultades al integrar y unificar su identidad y estos episodios de amnesia hacen la vida de las personas con trastorno de identidad disociativo muy difícil. Y sumado a todo esto, muchas personas con este desorden también sufren de trastornos de depresión, ansiedad, de abuso de sustancias y son frecuentes las conductas de automutilación y las conductas suicidas. Revisemos el caso de Mari para comprender mejor este problema psicológico. Mari es una mujer de 29 años. Ella vive sola y trabaja como vendedora en el mercado local. Mari tuvo una infancia realmente difícil. Ella jamás conoció a su padre, ya que desapareció antes de que su madre diera a luz. Además, las condiciones económicas de su familia eran muy malas, por lo que su calidad de vida no era la mejor. Ella dormía en una habitación con su madre, sus abuelos y los hombres con los que su madre intentaba establecer relaciones de pareja. Y lo que también hacía muy complicada la vida de Mari en estos años de infancia era el hecho de que su madre era realmente inestable emocionalmente y muy negligente en su cuidado. La maltrataba y la dejaba largos periodos de tiempo completamente sola. Por esas condiciones en las que vivía Mari, en la primera oportunidad que pudo huyó de su casa. En ese momento ella tenía 12 años y desde entonces empezó a trabajar en el mercado de su ciudad y al crecer logró tener su propio local. Ese es el establecimiento donde trabaja hasta la actualidad. Realmente María había intentado dejar atrás su pasado y concentrarse en lo que era actualmente. Y a decir verdad, eso era algo que no le costaba mucho, ya que a pesar de que recordaba algunos datos de su infancia, había olvidado prácticamente toda su niñez. Al parecer, no conservaba ningún recuerdo de sus experiencias cuando era niña. Las primeras cosas que podía recordar sucedieron después de que ella escapó de su casa de infancia. Esto le causaba cierta curiosidad, pero ya que había encontrado estabilidad en su vida actual, el no poder recordar esta etapa no le molestaba. Sin embargo, sucedió algo que logró desestabilizarla. Ella se enteró de que un hombre, relativamente conocido entre las personas con quienes trabajaba, había fallecido, y se dio cuenta de que ese hombre era su abuelo. Esta noticia causó un malestar realmente intenso en Mari, aunque al principio no entendió muy bien por qué. Después de eso, sus compañeras de trabajo empezaron a notar que Mari se comportaba de un modo extraño. Mari empezó a ausentarse del trabajo, en algunas ocasiones actuaba como si no las conociera y caminaba y hablaba de manera muy diferente a como lo hacía antes. Y estuvieron aún más desconcertadas al hablar con ella, ya que el tono de voz de Mari no era siempre el mismo. A veces ella hablaba realmente agudo e infantil
y otras veces utilizaba un tono de voz muy grueso y masculino. Además, se dieron cuenta de que cuando hablaba con el tono de voz infantil, ella actuaba como si estuviera asustada o desorientada, mientras que cuando hablaba con el tono de voz masculino parecía hostil y enojada. Verdaderamente, sus compañeras no sabían cómo tomar lo que estaba sucediendo con Mari, y algo que las confundió aún más fue que al preguntarle qué le sucedía, ella negaba este tipo de comportamientos y actuaba como si este tipo de cosas jamás hubiesen sucedido. Y es que Mari no estaba fingiendo. Ella verdaderamente no recordaba haber actuado así, pero para ella sí era extraño que tuviera un vacío en su memoria en los momentos en los que sus compañeras le decían que había actuado de esa manera. Y para ella todo se volvió aún más complicado cuando en varias ocasiones se encontró en un lugar lejano a su casa y muy peligroso, sin entender cómo había llegado hasta ahí. Además, se encontraba en su casa cosas que al parecer ella misma había comprado, pero no sabía ni cuándo ni dónde lo había hecho. Ante todo esto, la reacción inicial de Mari fue tratar de ignorar estos sucesos y no le contó a nadie lo que le estaba pasando. Sin embargo, todo se volvió realmente crítico una noche, en la que sin tener idea de cómo lo hizo, se encontró en la cima de un monumento muy alto de su ciudad y se dio cuenta de que la policía había llegado al lugar para intentar evitar que se haga daño. Cuando fue consciente de la situación en la que estaba, bajó inmediatamente del monumento y fue llevada a un centro médico. Al escuchar su caso, decidieron tenerla en observación un par de días y ser evaluada por un profesional de la salud mental, quien determinó que era necesario que Mari iniciara un tratamiento especializado. En este caso podemos ver serias evidencias de la presencia del trastorno de identidad disociativo, ya que al parecer la identidad de Mari se ha visto fragmentada en al menos tres partes, y ella parece perder el control cuando estas identidades surgen. Además, Mari tiene marcados episodios de amnesia disociativa en donde pierde la capacidad de recordar aspectos importantes de su vida. El trastorno de identidad disociativo puede aparecer en cualquier edad, desde la temprana infancia hasta en la vejez, y se ha encontrado que un funcionamiento anormal de varias regiones cerebrales, como el hipocampo, la corteza orbitofrontal y la amígdala, estaría implicado en la aparición de los síntomas de este desorden. Sin embargo, los estudios realizados en torno al trastorno de identidad disociativo indican que el ambiente y las experiencias a las que se ven sometidas algunas personas son las responsables del desarrollo de este problema de salud mental. Se ha descubierto que este trastorno psicológico está asociado con experiencias abrumadoras, eventos traumáticos y con abuso en la niñez. De hecho, el 99% de las personas con este diagnóstico refieren haber sufrido negligencia y algún tipo de abuso durante la infancia. Y de igual manera, el exponerse a la guerra, al terrorismo o a procedimientos quirúrgicos en la infancia también puede constituir otras formas de experiencias traumáticas que desencadenarían el trastorno de identidad disociativa. De esta forma, se entiende que este desorden psicológico surge debido a que las personas, sobre todo los niños, al enfrentarse a una experiencia traumática tienden a disociarse, creando unas identidades alternativas para intentar que la realidad a la que están expuestos no les haga daño. Para intervenir en el trastorno de identidad disociativo, se utiliza principalmente terapia psicológica. En estos casos es importante lograr dos grandes objetivos. El primero es que con la ayuda del terapeuta y otras personas cercanas, el paciente sea capaz de recordar por sí mismo lo que ha olvidado, y de esta manera confrontarse a esta información al mismo tiempo que la integra con su experiencia consciente. Este es un paso importante para aliviar el malestar generado por la amnesia disociativa. Y como segundo objetivo, la terapia psicológica busca identificar los detonantes que provocan las memorias del trauma y la fragmentación de la identidad del paciente. Para eso se utiliza elementos del tratamiento del trastorno de estrés postraumático, ya que en la gran mayoría de las ocasiones se deben trabajar con recuerdos traumáticos y que causan un malestar sobrecogedor al paciente.
De esta manera, se busca que el paciente recupere el control sobre sus memorias y sobre su identidad, al permitirle conectarse y elaborar sus experiencias traumáticas. Con esto se puede conseguir que progresivamente la seguridad, el bienestar y la funcionalidad regresen a las personas con este problema de salud mental. En este episodio hablamos sobre el trastorno de identidad disociativo, revisamos sus características, sus causas y su tratamiento. Como pudimos ver en el caso clínico ilustrativo y en la descripción de los síntomas, el trastorno de identidad disociativo puede causar graves consecuencias a las personas que lo padecen, ya que puede convertirse en un problema realmente incapacitante y, como no, si afecta algo muy importante en nuestra constitución como seres humanos, nuestra identidad. Te invito a que escuches nuestro próximo episodio de esta serie, en el que abordaremos el trastorno de amnesia disociativa. No te lo pierdas. Para terminar, la recomendación de este episodio podría ser una de las muchas películas que han sido inspiradas por el trastorno de identidad disociativo. Si quieres ver alguna, te puedo recomendar la película del 2016 Fragmentado o la película de 1999 El Club de la Pelea. Igual debemos entender que estas películas no pretenden captar con completa fidelidad el trastorno, y si bien podemos ver características del trastorno en estas producciones cinematográficas, también vamos a ver muchas otras cosas que no encajan, y si lo entendemos como lo que es ficción, podemos disfrutarlas igual. Te dejo los enlaces de estas recomendaciones en la descripción, ahí también encuentras los enlaces de las redes sociales de Brain to Brain para que me escribas todas tus sugerencias para próximos episodios o si tienes cualquier duda o comentario. Me hace muy feliz recibir sus mensajes. De verdad te agradezco mucho por escuchar este podcast y este episodio hasta este punto. Si quieres apoyar este proyecto puedes compartir nuestro contenido y así esta información también puede llegar a muchas más personas. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.